Soy Leandro Rúfolo, como les comentó nuestro adjunto, el doctor Gallardo, tengo a cargo, junto con un grupo de colaboradores, el área de historia de las ideas políticas o filosofía política, como quieran llamarlo. Soy docente de esta casa hace ya unos 20 años, también soy egresado de esta facultad, soy abogado y estudiante crónico, por así decirlo, de la carrera de ciencia política, también en la UBA. Asimismo, fui titular de cátedra junto con el doctor Gallardo en su momento en la carrera de abogacía de la Universidad Popular Mares de Plaza de Mayo. Y finalmente agreguemos que hice un posgrado en la carrera docente que también se brinda en esta facultad. No todos los docentes, además de ser abogado, tienen formación docente o pedagógica. Nosotros intentamos que sí lo sea. Dicho esto, recordemos, como les decía, que tengo a cargo un área de la materia que se vincula con el estudio histórico de las ideas políticas. Lo que vamos a ver, en definitiva, es una sucesión de autores clásicos, pensadores, de escritores, que a lo largo de la historia han incorporado a nuestra disciplina, a la filosofía política, los elementos básicos que se estudian en todas las casas de altos estudios en todo el mundo. Son autores clásicos. Miguel de Unamuno, que no es parte de la materia, pero mencionémoslo, es un autor español. Él pensaba que los clásicos son los buenos que perduran. Esa era la definición de Unamuno acerca de los clásicos. Vamos a estudiar los clásicos. Los clásicos son los autores que por su calidad se considera que en un continuo entre óptimo y pésimo están en el extremo de lo mejor, o sea, son los mejores escritores, y por esto y por otras cosas son los que han perdurado. Eso es lo que es un autor sea clásico, o una película sea clásica, o una novela sea clásica. Estamos viendo un clásico. Esos son los clásicos, son los autores que vamos a trabajar. Algunos de ellos ya los conocen por cultura general, por el secundario y básicamente por el CBC. Porque ya son egresados del CBC, tienen algún elemento que nos va a permitir construir sobre el conocimiento previo. Esto me recuerda, por ejemplo, a la reminiscencia platónica, que en su momento trabajaremos. Platón pensaba que conocer es recordar, porque sin que lo sepamos, sabemos. Y el conocimiento y el diálogo socrático permite desnudar lo que está oculto y recuperar de un backup muy lejano en nuestra memoria lo que debemos recuperar. Por eso conocer es recordar. Entonces recordamos y recordemos y aprendamos entonces que es lo mismo, que vamos a trabajar sobre autores clásicos y que son los que vieron en el CBC, por ejemplo, en la antigüedad clásica, en el mundo griego, Platón, Aristóteles. Trabajaremos también sobre el mundo de Sócrates y, si tenemos tiempo, también sobre los presocráticos, para después desembocar en las escuelas de la decadencia, en donde tenemos lugar autores como, por ejemplo, Diógenes y una cantidad que ya en su momento trabajaremos. Y para desembocar, decía, en la antigüedad clásica romana, donde los autores que trabajaremos van a ser Polibio y Cicerón. Esto es el mundo antiguo. En el mundo medieval trabajaremos sobre autores, primero sobre premodernos, que ya lo veremos, pero cabe ser destacado acá una dupla, que son San Agustín y Santo Tomás. Tomás y Agustín son dos autores medievales que acá trabajaremos. Después, ya en los inicios del Renacimiento, o sea, hacia fines de la Edad Media, pasada la Edad Media quiero decir, hará su aparición Lutero, más o menos contemporáneo con Maquiavelo, en dos lugares muy distintos, pero en un siglo prácticamente común. Posteriormente trabajaremos sobre la escuela del contractualismo, que son los que ustedes la conocen, ¿no? Hobbes, Locke y Rousseau. Posteriormente Marx, Engels, y hasta ahí tenemos un cronograma bastante extenso. Finalmente, autores del neoliberalismo y autores del neomaterialismo. Bien, para rematar con Althusser, Gramsci y Foucault. Como ven, son 2500 años de recorrido histórico, con lo cual en cada reunión que tengamos, virtual en este caso, trabajaremos varios siglos, con lo cual el ritmo va a ser bastante acelerado. La materia
hay que recordarlo, es teoría del Estado, así se llama en esta facultad. Si fuera por mí se llamaría teorías del Estado, teorías en plural, porque entendemos que no se puede abordar una teoría, no existe, sino que la mejor forma de explicar el fenómeno del Estado, la relación entre el Estado, la sociedad civil y esos elementos propios de la teoría del Estado, es más fácil incorporarlo desde una asociación de teorías que se van acumulando a lo largo de la historia. Esto como primera introducción. Los autores clásicos que vamos a trabajar van a sufrir una matriz historicista. ¿Esto qué quiere decir? Que cada autor que trabajemos va a ser exhaustivamente ubicado en tiempo y en espacio. No para hacer microbiografías. Nosotros no pensamos que la historia la hagan los personajes considerados como individuos, sino las masas consideradas como construcciones colectivas. Así que microhistoria o biografías no vamos a hacer. Pero, inevitablemente, hay que situacionarlos, ¿sí? En tiempo y en espacio. Con lo cual, a los que les gusta la historia, el curso les va a parecer interesante. A los que la historia les aburre, intentaremos hacer lo posible para que sea lo más entretenido posible, aunque también es cierto que las herramientas son bastante limitadas. Ese es un monólogo, no es la forma habitual de trabajar, pero bueno, es lo que tenemos en este momento tan especial. Mencioné una cantidad de autores. Para el final dejé Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, acá donde ustedes pueden hacer pausa mientras yo sigo hablando, después van a recuperarlo, y abrir una ventanita de la computadora y tipear Antonio Gramsci, como si yo lo escribiera en el pizarrón. Entonces, una vez recuperado la pausa, van a tener una visión un poco más aproximada de lo que voy a decir ahora. Entonces, la pausa sería en este momento para que busquen Antonio Gramsci, y ya vueltos de la primera lectura, lo que voy a recuperar de eso que acaban de leer, espero, es que es un autor italiano del siglo XX, que entre otras muchas otras cosas es el fundador del Partido Comunista Italiano, que es el partido comunista más grande fuera de Moscú. Esto tuvo lugar en la década del 20. Es periodista, su periódico se llamaba Avanti, y por supuesto estaba vinculado con el movimiento comunista en Italia. Entre otras de sus particularidades históricas está en que el fascismo lo somete a proceso y el fiscal dictamina que el cerebro de Gramsci debe permanecer inactivo durante 20 años. Por eso la condena es a 2 décadas de encierro en las prisiones del régimen de Mussolini, 1930 y pico. ¿Sí? La paradoja es que la gran parte de su obra son los conocidos cuadernos dal carcere, o sea, los cuaderni dal carcere, o sea, los cuadernos de la cárcel, que de un modo u otro consiguió que se editaran fuera de la misma, y que el corpus más importante de Gramsci que hoy tenemos es justamente las composiciones de él que tuvieron lugar en 4 paredes. O sea que, si bien su cerebro se intentó archivarlo, su intelecto no sufrió menoscabo. De Antonio Gramsci es muy célebre una colección de elementos, y yo en este momento estoy empezando por el final, pero no es casual. Cuando hablamos que planteo que el último autor que trabajaremos lo veo al principio, porque para nosotros Gramsci es el que nos va a orientar a lo largo del curso. Me sentí muy gratificado cuando leí en los textos de Eric Hobsbawm, historiador británico que falleció recientemente, también el materialista. Hobsbawm decía que el mejor marxista después de Marx es justamente Antonio Gramsci, 80 años después o 70 años después, o 50 años después de la muerte de su maestro alemán. En esa construcción, les decía, rescatamos varios elementos, entre otros hegemonía, contrahegemonía, bloque histórico, intelectual orgánico e intelectual tradicional. No es este momento para trabajar sobre Gramsci en profundidad. En su momento trabajaremos cuando llegue el curso, en el momento adecuado. Pero recordemos básicamente que las formas de pensar, las formas de sentir, las formas de odiar, de amar y de vivir están comprendidas en lo que él considera que está rígidamente
establecido en el tiempo y en el espacio, que cada cultura va a determinar qué es lo justo, qué es lo injusto y cuáles son las necesidades que se deben satisfacer. Este relativismo cultural es propio de la escuela materialista, ¿sí? Y si uno se quiere remontar a un autor anterior, que no es materialista, pero que es alemán, y que es Nietzsche, Nietzsche escribió una genealogía de la moral. Pausa, pueden buscarlo. Nietzsche, en la genealogía de la moral dice algo parecido, que no hay un criterio ahistórico de lo justo, lo bello o lo sano, sino que cada bloque histórico, en términos gramscianos, cada bloque histórico va a construir su propio modo de interpretar la realidad. Y este modo de interpretar la realidad, Gramsci lo va a llamar hegemonía, ¿sí? Con H, aunque en italiano es sin H. La hegemonía no es un término propio de Antonio Gramsci, viene de la escuela rusa. No olviden que en el momento en el que él escribe, en Rusia hubo nada menos que una revolución socialista. Hegemonía viene de allí. Hegemonía viene de ser conducción, pero más probablemente desde el punto de vista de Gramsci es una conducción y un dominio en el campo de las ideas, no a los palos, sino, como decíamos, un dominio en el campo de las ideas. La lucha se da